estamos acá con nuestro amigo José Marco Romo, que nos hizo el gran favor de invitarnos aquí a su casa en Aguascalientes, quien también pues tuvo la suerte de ver a Pedrito por los años 80, aunque pues en aquel tiempo él también no tenía idea de que ese gran personaje que era Pedro Infante estaba vivo. Y entonces si nos hace favor de contar toda esta experiencia y todo lo que usted... Con todo gusto, señor Leiva, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de presentar lo que yo viví, lo poco que sé acerca de esta situación, de esta historia tan increíble. Pues por ahí, en los años 80, finales del 82 o principios del 83, yo vivía en casa de mis padres, era yo un joven, y en una ocasión llegó uno de mis tíos, un hermano de mi madre, llegó muy emocionado, llegó tocando la puerta y, con mucha alegría empezó a querernos platicar qué es lo que había vivido. Resulta de que mis padres, mi madre y mi tío tenían otro tío a su vez que era tío abuelo, y llegó tan emocionado que no podía contenerse, y llega y le dice a mi madre: ¿qué crees? Dice: vengo de la casa de los tíos, dice, y no te vas a imaginar a quién tienen ahí, quién está visitándolos. Mi madre, un tanto escéptica, y le pregunta: no, pues no tengo idea a quién viste, a quién tengan ahí. Ellos son personas que son muy... tienen muchas visitas, tienen mucha gente, y pues lógico, mi madre no iba a saber quién era. Y pues le dice que no. Dice: pues agárrate, dice, porque ahí tienen a Pedro Infante. Mi madre voltea un poquito sorprendida y le dice: no puede ser. Dice: Pedro Infante murió en 1957. Dice: es imposible que lo tengan ahí. Mi tío, un poco molesto, no molesto, sino un poquito sacado de onda, decía: oye, pero ¿cómo es posible que no me creas? Si te estoy diciendo que yo lo vi, que yo no te voy a venir a decir mentiras. Sí. Fue su insistencia en tanto tratar de convencer a mi madre, sí, que se sintió un poquito decepcionado. Terminaron la plática. Yo estaba allí frente de ellos, los estaba viendo platicar, y pues se retiró mi tío. Sí. Y mi madre le comentó, dice: oye, es que, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Estás bien o no tienes algún problema? Dice: porque realmente Pedro Infante murió, él ya está. Dice: ¿qué diéramos por tenerlo vivo? Pero sí, Pedro Infante ya murió. Bueno, pues eso fue en ese tiempo. Sí. Resulta que meses después, bueno, y nadie hicimos caso. Sí. No hicimos caso de ese tampoco comentario. Hicieron por investigar o decirle: a ver, enséñame o compruébame. No, nadie pensó en decirle: llévame o a ver, vamos a ver dónde. Sí, no, señor Leiva, simplemente quedó sí, en ese comentario. Sí, nada más no se le creyó. Bueno, sí era difícil creer. Sí, porque pues era algo asombroso. Sí. Y a los pocos meses después de que eso sucedió, o no sé, estaríamos hablando de 5 o 6 semanas, después de eso apareció viviendo, nosotros vivíamos en una calle transversal y cruzaba la calle Cristóbal Colón. Sí. Nosotros vivíamos como a 150 metros, poquito más, poquito menos, sí, de donde estaba la tortillería del barrio. Nosotros sí, vivíamos en el barrio del Encino, sí, en la colonia del Encino. Ahí vivíamos y apareció una camioneta color oro, color dorada, que por enfrente parecía un carro y en la parte de atrás parecía una camioneta con camper, o parecía que le habían hecho alguna modificación porque sí estaba cuadrada. Sí. Apareció una camioneta que decía Pepe Infante, sí, actor de la ANDA, y pues llamó mucho la atención el ver esa camioneta ahí. Sí, los nuevos vecinos.
Los mismos vecinos, señor Leiva. Sí, pero digo, eran nuevos vecinos ahí esa camioneta. Ah, sí, eran nuevos No vecinos. vivían ahí en la zona. No, Llegaron de repente. Llegaron de repente. La casa donde ellos vivían estaban en la acera poniente. Y en la acera oriente, casi enfrente de la casa donde ellos estaban, como referencia, es una casa donde nació el famoso torero de Aguascalientes. Se apellidaba Ramírez Ramírez, y le decían Alfonso Ramírez, y le decían el Calecero. Este señor era hermano de un actor y después productor que se llamaba Ernesto Alonso. Sí, muy conocido. Muy conocido. Enfrente de esa casa estaba donde ellos vivían, y ahí en la acera de ese lado apareció esa camioneta. Y el rumor entre los vecinos decían, es que son los hermanos de Pedro Infante. Son los hermanos de Pedro Infante. Y pues sí, la camioneta muy claro lo decía, quiénes eran. Y durante algunos días se empezó a ver un personaje que se paraba enfrente del portal de la puerta, que tenía unos batientes, tenía 2 o 3 batientes, y aparecía uno de los 2 hermanos que estaban ahí. Este señor siempre andaba muy bien vestido, se veía de ropa cara y elegante, distinguida, pero siempre se paraba en ese portal y volteaba hacia ambos lados de la calle, pero aún arriba del batiente, como que estaba preocupado porque lo estuvieran viendo, porque lo estuvieran vigilando. Y después de unos momentos se metía, a veces salía o a veces se iba caminando, y bueno, así se le vio por algunos días. Un buen día, de esto sí estoy seguro, fue por ahí en el mes, fue en el mes de marzo del 1983, en donde mi madre me pidió que fuera a las tortillas. Había una tortillería al otro lado de esta casa, y yo iba a las tortillas. Y como le repito, estaba a 150 metros de donde nosotros vivíamos. Y yo iba caminando por la acera poniente de la calle Cristóbal Colón, y veo este personaje que le comento, que yo veía que venía caminando. Venía caminando, y más o menos alrededor de 3 metros se para esta persona y me ve, y se para y se queda parado con los brazos cruzados a esperar que yo llegara. Y yo recuerdo que traía una chamarra oscura de piel. El color no lo recuerdo, pero era oscura. Este señor, como le decía hace rato, impecablemente vestido, traía una tejana de pana en color gris, algo caro, portaba lentes oscuros, y venía caminando. Y una vez que él se para, yo llego, y él cruzado de brazos, como le decía, me pregunta, dice, ¿cuánto mide? Y pues yo le contesté, mi estatura es algo fuera de lo normal, y yo medía 2 metros y 2 centímetros. Cuando le digo mi estatura a esta persona, y ya estábamos casi frente a frente, con esta mano derecha se levanta el sombrero, así un poquito, y con la otra mano se quita los lentes oscuros, y exclama un Santa Madre. Eso fue lo que dijo. Pero cuando se quitó los lentes y yo lo vi, como que estaba tratando de decir, veme bien. Yo eso es lo que pude percibir. Y pues sí, yo lo vi al señor, y de momento me quedé impactado porque dije, ¿en dónde he visto yo este rostro antes? Sí, pero nunca relacioné una situación con otra. Y durante algunos días me quedé un poquito impresionado de eso, pero en mi mente todavía no hacía clic el decir quién puede ser esta persona o quién sea esta persona. Pues ahí pasó el tiempo, se me olvidó, se seguía viendo la camioneta por un periodo de 3 meses y medio, más o menos.
Sí. Un día la camioneta salían, regresaban, salían los fines de semana, Sí. regresaban y hacían su vida estas dos personas que estaban ahí, Sí. los hermanos de Pedro Infante. Sí. Un día se fueron el fin de semana y nunca más regresaron. No sabemos qué fue lo que pasó, Sí. se cambiarían de ciudad, la verdad desconozco. Sí. Pero ya dejamos de verlos. Y así pasó el tiempo. Sí. Pasó el tiempo, pasaron los años y pues no, nada más eso pasó. Okay. Mi padre era una persona, hace 5 años que falleció, mi padre era una persona que no podía estarse en casa, siempre activo, salía y todo, y muy cerca de la casa donde ellos vivían. Para este entonces yo ya me había casado, yo ya no estaba viviendo ahí, Sí. pero mi padre empezó a hacerse de un grupo de amigos que se reunían todos los días en la tarde en el Jardín del Encino, que está también a 150 metros de la casa, a un lado de una iglesia ahí muy colonial. Y era un grupo de personas ya de edad. Sí. Y mi padre nos platicaba que un día llegó un señor a esa banca donde se sentaban todos para tratar de integrarse al grupo. Sí. Y pues sí, ya lo saludaron y todo, se presentaron y mi padre nos comenta que ese señor era el señor Luis Aguilar, Muy bien. el señor que todo el mundo conoce como el Gallo Giro, Sí. ¿verdad? Ese señor se empezó a integrar a ese grupo. Él vivía en un fraccionamiento que se llama Jardines de la Asunción, un poco más al sur del frente de la iglesia. Sí. Y todos los días este señor salía a caminar, a hacer ejercicios, despejarse, y llegaba con ese grupo de nuevos amigos que ellos tenían. Y pues todo el mundo, por la novedad de que era don Luis Aguilar, Sí. le preguntaba de sus experiencias en el medio artístico. Le preguntaba que cuál habían sido sus máximas experiencias y qué sentía de haber actuado con personajes tan famosos. Sí. Entre ellos, lógicamente, el señor Pedro Infante. Sí. ¿Sí? ¿Quién no va a olvidar, quién no va a recordar aquellas películas tan Sí. interesantes como A Toda Máquina? Sí. Sí, es una película de la época de oro, Sí. de la época dorada del cine nacional. Entonces él platicaba de sus experiencias y todas las travesuras que hacía el señor Infante. Sí. Sí, era un hombre con una imaginación muy amplia y no se quedaba callado ante nada y bromeaba con todo mundo. Sí. Pero en una ocasión mi padre, de esto que le estoy platicando, hace 7, 8 años, Sí. en una ocasión mi padre, platicando acerca de eso, él decía que se le hacía muy extraño que siempre que preguntaban y siempre que platicaban y Pedro Infante salía a la plática, Sí. siempre él se refería a Pedro Infante en tiempo presente. ¿Sí? En tiempo presente. Nunca lo hacía como si ya hubiera muerto ni nada. Sí. Y en algunas ocasiones comentaba mi padre que él decía en tiempo presente, decía, ojalá y algún día se le haga justicia a Pedrito, porque así le llamaba él, Sí. de afecto, de cariño. Sí, Pedrito. Ojalá y algún día se le haga justicia a Pedrito. Pero, pues no, también eran conversaciones que quedaban en el aire. Sí. Y que no imaginaban por qué se refería a hacerle justicia. Bueno, todavía no tenían claro que Pedro Infante vivía, ¿verdad? Todavía no Así sabían. es, Sí, así es, señor Leiva. No quedaba muy en claro eso. Sí, hasta ahora que ya se aparece más información y se sabe que él no murió en el accidente. Ese accidente, sí. Sí. Y hace poco más de 4 años, Sí. yo entré y la canción favorita de mi padre era 100 años. Ujú, Esa sí. canción mi papá la escuchaba con mucho sentimiento, le traían gratos recuerdos, Sí. tal vez recuerdos encontrados, pero siempre era su canción favorita. Y un día estaba yo en mi trabajo
y decidí buscar esa canción de 100 años. Sí. Y ahí vi en uno de los lados de YouTube un reportaje donde decía que Pedro Infante no murió en 1957. Por curiosidad, morbo, lo que haya sido. Sí. Decidí entrar a ese sitio y vi un reportaje en donde Televisión Azteca había investigado y había hecho eso. Y en cuanto vi yo aquella situación, yo dije, es muy posible que sí sea cierto. Sí. Todas las características lo dicen, todo apunta a que así fue. Y empecé a entrar, y yo no tengo ninguna duda que así fue. Y ya después de que empiezo a buscar más y darme cuenta más y formo mi criterio, repito, es mi criterio, Sí. y de pronto me viene un recuerdo a la mente. Digo, el señor aquel que yo vi en la calle, que me preguntó esto y esto y esto otro, ahora sé quién es. Sí. Ese señor, esa persona que estaba ahí que yo recordaba, Era Pedrito. yo le garantizo Sí. que era el señor Pedro Infante. Sí, sí debió ser así porque hay más gente que nos ha contado que vivieron aquí en Aguascalientes, Pepe Infante y Pedrito, como Antonio Pedro. Así es. Sí. Yo creo que vivieron aquí en Aguascalientes en dos épocas un poquito distantes una de la otra. Sí. Porque ahora que ya me he metido en esto, que me ha dado por investigar y por saber todo este tipo de cosas, sé también que a mediados de los 70s llegaron a una colonia, el fraccionamiento, la colonia Altavista. Ahí vivieron ahí un tiempo. Sí. En un lugar que está a la vuelta de donde ellos vivían, está la calle Aquiles Cerdán. Sí. Ahí había un taller de hojalatería y pintura, que era lo máximo que había en aquel entonces en Aguascalientes. Y ahí fue en donde convirtieron la camioneta, que era una camioneta Guayín, que se utilizó en una de las películas de Pedro Infante. Sí, en un carro que salía en la de, como donde canta No Volveré, eso que está reparando el carro, creo, en un taller mecánico. Ah, efecto. Sí. Ese carro lo modificaron ahí. Sí. Era una especie de carro largo, tipo Guayín. Lo cortaron y hicieron todo eso. Y ese taller es un taller de los hermanos Macías por la calle Aquiles Cerdán. Sí. Ahí vivieron en un principio. Y ahí fue en donde pintaron y adaptaron esa camioneta, que tiempo después apareció en la calle de Colón. Sí. ¿Sí? Ya cuando llegaron ahí a la calle de Colón, ya iban en ese vehículo modificado y pintado. Sí. Ahora entiendo el por qué era un vehículo con una caja cuadrada atrás. Sí, con camper. Pues no era un camper, ¿no? era una sola pieza. Ah, sí. Lo hicieron integrado en todo. Sí. Ah, muy bien. Entonces, la razón por la que yo creo que hicieron eso fue porque ahí guardaban trajes, uniformes, sombreros de charro. Sí, para sus Para presentaciones. sus presentaciones, lo que necesitaban para sus presentaciones. Sí. Ahí es donde yo creo que ellos lo traían. Sí, para comodidad al viajar, no se les maltrataran los trajes o se les arrugaran, yo creo. Así es. Así es, señor Leiva. Ah, qué bien. Entonces, eso fue lo que yo viví. No tengo la absoluta duda de que el señor Infante, específicamente Pedro, porque es el ícono del ídolo del pueblo mexicano, estuvo aquí viviendo en Aguascalientes. Sí, para suerte de ustedes. Es lo Pues bueno. sí. Lo tuvieron acá un tiempo y lástima que no mucha gente sabía. Bueno, aunque hay gente que sí nos platican que algunos vecinos sabían que vivía él aquí. Pero sí, y ¿qué ha oído usted aquí en Aguascalientes del tema de que Pedro Infante no murió? ¿Si a él le ha tocado oír? Sí, por supuesto. A muchos lugares donde ahora yo visito o algo, siempre la gente está hablando de qué fue lo que pasó con Pedro Infante. Se ha convertido en un tópico de hablar aquí en muchos lugares acerca de eso. Últimamente ha habido una efervescencia asombrosa acerca de todo eso. Inclusive hace algunos años
una estación de radio local, lanzó una pregunta acerca de que qué pensaban si Antonio Pedro era en realidad Pedro Infante. ¿Hace cuánto tiempo dice? Hace como 2 o 3 años de eso. Ah, qué bien. Y hubo mucha participación de la gente en ese aspecto, pero yo creo que pasó lo que ha estado pasando con la gente que son periodistas, que de alguna manera los han de ver acallado, o la radiodifusora o los dueños les piden a sus trabajadores que no toquen el tema. ¿Por qué? Tal vez tienen miedo a quemarse, tal vez tienen temor de alguna amenaza, tal vez... Un veto, algún tipo de... Pues sí, con algún veto, sí, porque tantas cosas que se manejan al respecto, sí, que va a ser muy difícil, pero como el mismo Pedro decía, con el tiempo y un ganchito, yo creo que las cosas van a salir a relucir. Sí, así va a ser, porque cada vez salen más personas que nos comparten lo que ellos saben y van haciendo más sólida esta historia, que es la verdad, pues los videos no mienten. Así es, y en alguna época también se llegó a ver al señor Luis Aguilar acompañado de la señora Irma Dolantes, que se reunían en un restaurante que está por la calle de Madero, una de las calles principales de aquí de Aguascalientes. Había un restaurante que se llamaba El Greco, que estaba en una esquina de la calle Madero y no recuerdo cuál es la otra calle. Pero a ese lugar, en repetidas ocasiones, se vio entrar a la señora Irma Dolantes, quien fuese esposa o pareja o como lo queramos decir, de Pedro Infante, entró a llegar ahí con el señor Luis Aguilar. Nadie sospechaba, nadie piensa nada extraño, simplemente que dos artistas de fama asombrosa como eran ellos, pues a lo mejor tenían una cita de comida, una amistad entre ellos, y a lo mejor querían ellos platicar. Pero ahora con todo esto que está pasando, yo creo que el señor Luis Aguilar era algún tipo de contacto entre Pedro Infante y la señora Dolantes. Sí puede ser, porque sí se ha manejado eso, que Luis Aguilar también estaba enterado de la desaparición de Pedro. Y yo creo que sí, porque siempre, como le repito, siempre hablaba en tiempo presente. Nunca en tiempo que murió, que ya pasó. No, qué bueno, pues no, qué buena información y qué buen complemento, y gracias por aportarnos más a esta causa de investigar y saber más de Pedrito y saber que aquí estuvo con ustedes un tiempo. Pues yo lo felicito por su labor tan desinteresada en que todo esto salga a la luz. Yo le platico lo que yo viví, nadie me lo contó, absolutamente nada, eso es lo que yo viví, y pues ahí están. Le agradecemos mucho, porque sí es importante todos los testimonios que aporten a hacerle justicia a nuestro querido Pedro Infante. Pues amigo José Marcos Romo, muchas gracias, y pues agradecemos su colaboración para esta historia. Es un placer, gracias. Que esté muy bien, gracias. Bueno. Le comentaba, señor Leiva, que en aquel entonces la circulación era en el lado opuesto. Era de norte a sur. Entonces, si me acompaña. Aquí es en donde, en esa casa y en ese frente, es en donde paraban la camioneta que le hacía yo referencia. Muy bien. Ahí cerca donde está el anuncio de Seda el paso a peatón, o más adelante. No, aquí, mire, aquí dice. Muy bien. Ahí puede ver la placa donde aquí dice nació que el poeta del toreo, Alfonso Ramírez Calecero. Calecero. Muy bien. Ahí fue donde
donde Sí. nació el señor, Sí. y ahí fue donde... Y acá vivía aquí, Pedro en Infante. esta casa es donde él vivía. Sí, ¿Sí? Si ve los escalones que les decía hace sí, rato, donde se paraba él allá arriba. ¿sí? Ahí se paraba en ese portal, en el escalón de arriba, Sí. y volteaba a ambos lados para ver Sí. si no lo Como desconfiado, ¿verdad? confiado. La tortillería estaba en esa esquina. Sí. Ajá, allá en Vicente Trujillo. ¿O cómo se llama? Sí, la esquina de Colón y Colón, Vicenta Trujillo. Y Ese- usted ese vivía se de llama. este lado, allá al fondo, a la derecha. Ahí es donde se ve ese Sí, a la carro que calle viene. a la derecha. Ahí sí. a la derecha yo vivía, Ahí, sí. estamos hablando de 100 metros, ya fueron menos Sí. de los que le dije hace rato. Sí, ¿verdad? sí, más cerca, sí. Qué bien. Sí, pero ahí, en esa casa, en el número 503 Sí, de 503. la calle Cristóbal Colón. Sí, muy bien. Voy a pasar a grabar más cerca también Claro, para pásenle por favor. ahorita que pasa el carro, si no se acaba el corrido y ya, Sí, ya nos siguió la historia. Vámonos. Sí, el portón ya viejito de madera era. sí, sigue siendo. Así era en ese tiempo. Así era igualito. Mm. Igualito, Montano, así sí. era. Ahorita creo que aquí duermen un grupo Sí. de albañiles que siguen trabajando en una fábrica Sí. que está muy cerca de aquí. Ok. Pues, ellos yo creo vivirían abajo, ¿verdad? O quién sabe si Yo creo que arriba. en toda la finca. Todas eran más para ellos dos. Sí, era para ellos. Ellos han de haber seleccionado algún cuarto para ellos. Sí. O la verdad no sé. Sí. Y sí, mira, aquí están mero enfrente de la casa Sí. de Alfonso Ramírez. Sí, sí, el calecero mero enfrente. Muy bien, sí, para allá. Que se den una idea a todos los amigos bien cómo era en la casa de donde estuvo con Pepe Infante viviendo aquí en Aguascalientes en el 503. Sí. Muy bien, pues muchas gracias ahí por traernos y compartirnos acá esto para que se sepa dónde vivió aquí en Aguascalientes Sí, Pedrito. en uno de los lugares que Estuvo viviendo, sí, uno de tanto tantos. sí se habla de algunos otros. Sí. Ahora sí ya vamos caminando hacia el Parque del Encino, sí. Hacia la iglesia. ¿La iglesia cómo se llama? Encino, el señor del Encino. Ah, el Señor del Encino, muy bien. Pues Luis Aguilar, ¿por dónde viviría de aquí? Hacia el lado, perdón, hacia el sur, Hacia el sur. estando parado enfrente a la iglesia, él vivía Sí, hacia el sur. para allá, muy bien. Un fraccionamiento que se llama Jardines de la Asunción. Sí. ¿Cómo a cuánto tiempo está de aquí ese fraccionamiento? Caminando 15 minutos. Ah, muy bien. Entonces en 15 minutos llegaba al parque y ahí se Ahí reunían. se reunía, llegaba y descansaba y se Sí. ponía a platicar con su nuevo grupo de amigos, Sí, todos ya personas sí, de cierta edad que sí, ya mayores. ya no Sí, tenían mucho que hacer. Sí, se venían a Se distraer, ponían a a convivir. platicar, pasar el tiempo de la tarde. Sí, Aquí estamos viendo casi de frente a la iglesia. sí, la iglesia. Casi de frente estoy viendo la iglesia. Aquí en este lado Sí. había una bolería en esta área. Ujú. Y Sí. la banca que le platico, una de las dos bancas que Sí. le platico, es esta. Muy bien. Es una de esas Donde se bancas. reunían ellos. Ahí se reunían, se sentaban todos y platicaban con el muchacho de la bolería y veían las personas que venían a las ceremonias, Sí. que venían a Sí, aquí luego rápido Sí. las novias y las... los 15 años Sí, y todo. todas las celebraciones funerales, algunos casos. Sí, Y aquí es en donde se sentaban una de las bancas, la otra, si me hacen favor de acompañarme. sí, vamos. Fíjate que acaban de ver. ¿Cómo se llama? Las otras, la banca,
Ese es el Museo Guadalupe Posada, que está enfocando. Sí. Nosotros bancas, en donde alternaban, tengo entendido, es esa banca grande, la que está al fondo, al lado izquierdo del monumento ese. Muy bien. Ahí es en donde se sentaban ahí. A ver la gente también, la gente pasar, y el señor Aguilar llegaba ya sea de cualquiera de los dos lados, de este lado del jardín o del lado derecho. Por ahí donde utilizaba indistintamente los dos. A veces llegaba por un lado y se salía por el otro. Y se le veía con mucha frecuencia. Venía a caminar, a hacer ejercicio. A distraerse un rato. Con ese nuevo grupo de amigos que encontró. Qué bien. Me iba a decir que acá iban a andar Pedro Infante y Luis Aguilar, ya grandes los dos. Iba a decir, cuando menos esperaba que pudiera estar vivo Pedrito, ¿verdad? Así es. No, qué bueno. Pues muchas gracias por compartirnos estos lugares donde anduvo Pedrito y Luis Aguilar. Aquí anduvieron. Esta calle que tenemos enfrente, esta es la calle Francisco y Madero. Muy bien. Aquí la otra calle que cruza es la calle Agustín R. González. Muy bien. Aquí a su derecha, este local que ve con rayas azules, rojas y amarillas. Este lugar en aquel entonces era el que se llamaba Restaurante El Greco. Era uno de los lugares en donde, lugares de prestigio que había en Aguascalientes, donde se servía buena comida. Tenía la parte de atrás la cocina y el área de restaurante y de mesas era en el frente. Conforme fueron apareciendo más restaurantes, pues este fue decayendo. Pero aquí es en donde se veía con mucha frecuencia al señor Luis Aguilar y la señora Irma Dorantes. Muy bien, claro. No lo hacían escondido, no había, yo no creo que hubiera nada malo, simplemente a lo mejor era el medio para comunicarse entre el señor Infante y la señora Dorantes en un principio. Muy bien. Creo, eso es lo que... Pero aquí se les veía muy seguido. Correcto. Qué bueno. Un buen dato para compartir con los amigos y tal. Déjeme manejo un poquito más hacia adelante para que pueda ver la profundidad de lo que es el restaurante. Por este lado, muy bien. Por este lado es hasta allá donde terminan igual las rayas azules y rojas. Muy bien. Ahorita desconozco qué negocio sea, pero esto era el restaurante Greco. Vamos a bajar tantito, ¿se puede? Claro. Sorprendida y le dice, no puede ser, dice, Pedro Infante murió en 1957, dice, es imposible que lo tengan ahí. Mi tío un poco molesto, no molesto, sino un poquito sacado de onda, decía, oye, pero ¿cómo es posible que no me creas? Si te estoy diciendo que yo lo vi, que yo no te voy a venir a decir mentiras. Fue su insistencia en tanto tratar de convencer a mi madre, que se sintió un poquito decepcionado. Terminaron la plática, yo estaba ahí frente de ellos, los estaba viendo platicar, y pues se retiró mi tío. Y mi madre le comentó, dice, oye, es que, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Estás bien o no tienes algún problema? Dice, porque realmente Pedro Infante murió, él ya está, dice que diéramos por tenerlo vivo, pero Pedro Infante ya murió. Bueno, pues eso fue en ese tiempo. Estamos acá con nuestro amigo José Marcos Romo,
que nos hizo el gran favor de invitarnos aquí a su casa en Aguascalientes, quien también pues tuvo la suerte de ver a Pedrito por los años 80, aunque pues en aquel tiempo él también no tenía idea de que ese gran personaje que era Pedro Infante estaba vivo, y entonces si nos hace favor de contar toda esta experiencia y todo lo que usted... Con todo gusto, señor Leiva, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de presentar lo que yo viví, lo poco que sé acerca de esta situación, de esta historia tan increíble. Pues por ahí, en los años 80, finales del 82 o principios del 83, yo vivía en casa de mis padres, era yo un joven, y en una ocasión llegó uno de mis tíos, un hermano de mi madre, llegó muy emocionado, llegó tocando la puerta y, con mucha alegría empezó a querernos platicar qué es lo que había vivido. Resulta de que mis padres, mi madre y mi tío tenían otro tío a su vez que era tío abuelo, y llegó tan emocionado que no podía contenerse, y llega y le dice a mi madre: ¿qué crees? Dice: vengo de la casa de los tíos, dice, y no te vas a imaginar a quién tienen ahí, quién está visitándolos. Mi madre, un tanto escéptica, y le pregunta: no, pues no tengo idea a quién viste, a quién tengan ahí. Ellos son personas que son muy... tienen muchas visitas, tienen mucha gente, y pues lógico, mi madre no iba a saber quién era. Y pues le dice que no. Dice: pues agárrate, dice, porque ahí tienen a Pedro Infante. Mi madre voltea un poquito, digamos, y apareció una camioneta color oro, color dorada, que por enfrente parecía un carro y en la parte de atrás parecía una camioneta con camper, o parecía que le habían hecho alguna modificación porque sí estaba cuadrada. Apareció una camioneta que decía Pepe Infante, actor de la ANDA, y pues llamó mucho la atención el ver esa camioneta ahí. Los nuevos vecinos. Los mismos vecinos, señor Leiva. Sí, pero digo, eran nuevos vecinos ahí esa camioneta. Ah, sí, eran nuevos no vecinos. Vivían ahí en la zona. Llegaron de repente. Llegaron de repente. La casa donde ellos vivían estaban en la acera poniente, y en la acera oriente, casi enfrente de la casa donde ellos estaban. Como referencia, es una casa donde nació el famoso torero de Aguascalientes. Se apellidaba Ramírez, y le decían, resulta que meses después, bueno, y nadie hicimos caso. No hicimos caso de ese tampoco comentario. Hicieron por investigar o decirle: a ver, enséñame o compruébame. No, nadie pensó en decirle: llévame, o a ver, vamos a ver dónde. Sí, no, señor Leiva, simplemente quedó en ese comentario. Sí, nada más no se le creyó. Bueno, sí era difícil creer. Sí, porque pues era algo asombroso. Sí. Y a los pocos meses después de que eso sucedió, o no sé, estaríamos hablando de 5 o 6 semanas, después de eso apareció viviendo, nosotros vivíamos en una calle transversal y cruzaba la calle Cristóbal Colón. Nosotros vivíamos como a 150 metros, poquito más, poquito menos, de donde estaba la tortillería del barrio. Nosotros vivíamos en el barrio del Encino, en la colonia del Encino. Ahí vivía